gracias a los organizadores de este encuentro, por supuesto a lo que supone todo el Observatorio Atalaya, por supuesto a la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, bueno, todas las universidades integrantes de este Observatorio Atalaya y, como no, también al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ¿no? Y todas las entidades que hacen posible este tipo de encuentros. Se me pidió que hablara de buenas prácticas y ya se me dio así. Yo no sé si lo que voy a contar fueron buenas prácticas, hubo buenas prácticas, hubo aciertos, hubo también errores y equivocaciones. Yo voy a hablar de una experiencia en el patrimonio universitario durante un periodo en el que, bueno, pues me tocó llevar la gestión de ese patrimonio universitario como vicerrectora durante, bueno, pues de 2001 hasta 2008, durante el rectorado de David Aguilar, en la Universidad de Granada. Yo creo que se habrá dicho, y bueno, y se sabe, y es bastante obvio, que el patrimonio universitario es uno de los grandes desconocidos. Y cuando digo desconocidos no me estoy refiriendo a la sociedad, que lo doy por hecho, que en general, pues bueno, hay muchas cosas de la universidad que no se conocen, que no nos damos a conocer o que no interesan o que nos metemos en esa burbuja que muchas veces se comenta, sino que es un gran desconocido para la propia comunidad universitaria, que es lo peor, ¿no? o lo más urgente en ese sentido para trabajar. Eso en primer lugar, iremos viendo algunas cuestiones al respecto. En segundo lugar, el patrimonio universitario, lógicamente, pues tiene una serie de peculiaridades, tanto jurídicas, normativas, económicas, expositivas, que lo diferencian del patrimonio de otras instituciones, del que pudiera ser eclesiástico o de otro tipo de patrimonio. Y luego, lógicamente, un aspecto a tener en cuenta, y yo creo que aquí es el mejor foro para poder debatir a lo largo de estos 2 días, es la diversidad de modelos de gestión. Lógicamente no hay un modelo de gestión único ni válido, porque cada universidad es absolutamente diferente, no solo en cuestión de historia, porque tenga más o menos historia, sino por el volumen de patrimonio, por el tipo de colecciones que tengan o por la propia idiosincrasia que tenga esa universidad, pues hay diferentes modelos de gestión que pueden ser más o menos adecuados. Yo, lógicamente, hablaré del que llevamos a cabo durante esos 7 años, pero no quiere decir que pueda ser la panacea. Funcionó bien en la Universidad de Granada durante ese tiempo, pero no quiere decir que pueda funcionar bien en otras universidades. Lo primero que se hizo, y esto fue una novedad del modelo, normalmente el patrimonio histórico-artístico, el patrimonio mueble, había recaído sobre todo en lo que era el vicerrectorado de extensión cultural o de extensión universitaria, que es normalmente donde suele recaer en muchas universidades. Pues en el momento de este rector, porque la idea desde luego no fue mía, fue la idea de un equipo de gobierno encabezado por un rector, la idea fue del rector, en ese momento fue poner todo lo que era patrimonio con el vicerrectorado de obras, el de infraestructuras y equipamiento. ¿Por qué? Porque la Universidad de Granada cuenta con una gran parte de su patrimonio inmueble, de sus edificios docentes, pues son patrimonio históricos, ¿no? Y son, pues, algunos pues, con catalogaciones de BIC, algunos muy relevantes. Y se creyó conveniente que era adecuado unir patrimonio con infraestructura y equipamiento, porque así había una mejor coordinación de cuando intervenías, por ejemplo, por poner un ejemplo llamativo, en el Hospital Real y se cambiaba un despacho a otro y alguien no quería un cuadro, pues como tú controlabas todas las obras, pues sabías dónde iba ese cuadro. Y si alguien quería abrir una ventanita porque había pues todo estaba muy coordinado desde ese vicerrectorado. Pero luego hay una cuestión que es obvia, y lo he puesto ahí, que es la inversión económica. Y eso, yo sé que todo esto es cuestión y nos sale a todos de voluntad política, el patrimonio universitario, de voluntad de... Pero si no hay dinero, pues poquitas cosas se pueden hacer a veces. No quiere decir que cuando hay dinero se hagan las cosas bien. Ha habido épocas que éramos ricos, en dinero, económicamente, en nuestro país, y se han hecho barbaridades con el patrimonio, casi a veces que prefieres que no haya tanto dinero para que seamos más respetuosos y restauraciones menos transgresoras, ¿no? Pero la verdad es que en este caso
el contar con era el vicerrectorado más rico, ¿no? Y sigue siéndolo el vicerrectorado ahora, el contar con una inversión fuerte, potente, económica, pues podía contribuir a arrancar planes directores, a hacer una serie de actuaciones pues importantes. Lógicamente, las actuaciones que se llevaron a cabo se hicieron compartidas en algunos casos con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que por suerte en ese caso, y esto pues muchos de nosotros formamos parte de la comunidad universitaria, lo sabemos, si te llevas mal con una persona las cosas pueden no funcionar en un departamento, en un grupo de investigación o en un proyecto, pero en este caso pues la buena relación personal que había con el otro vicerrectorado que estaba llevado en este caso por María José Osorio, profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras, pues hicieron que no hubiera por lo general problemas a la hora de algunas cuestiones compartidas. Por ejemplo, nosotros habíamos puesto en marcha lo que era un programa de adquisición de patrimonio. Yo tengo claro que las colecciones de patrimonio como mejor salen o como mejor se montan es seleccionando piezas y no con un sistema de donación, pero ya se había puesto en marcha por parte de Extensión Universitaria un sistema de donación, sobre todo de cara a jóvenes artistas que estaban saliendo de la Facultad de Bellas Artes. Para no crear incompatibilidad, incoherencia y chirriar un poco, pues decidimos cortar las nuevas adquisiciones y solo centrarnos, en este caso llevado por Extensión Universitaria, lo que era el sistema y la colección de arte contemporáneo a partir de donaciones. Bueno, el esquema era muy básico, lo que era el vicerrectorado, con un secretariado de patrimonio, con un secretariado de infraestructuras y con un secretariado de equipamiento. Aquí hay una cuestión importante y creo que enlaza en cierta manera con la conferencia marco, con lo que he podido escuchar del profesor Alfredo Morales. Claro, el rector decidió poner a la cabeza a un perfil profesional, historia del arte, y eso también es importante, la apuesta de poner a una persona supuestamente formada, no estoy hablando de mí, estoy hablando del perfil de historia del arte, una persona preparada, formada en lo que supone el patrimonio histórico-artístico. El secretariado de patrimonio también recayó en un perfil de historiador del arte, de una persona también del Departamento de Historia del Arte, y secretariado de infraestructuras recayó en un arquitecto de la Escuela de Arquitectura, y el de equipamiento en una persona que llevaba bastante tiempo trabajando, que era de la Facultad de Bellas Artes. Los objetivos, pues como en todas las universidades, tutela, conservación y difusión. Yo creo que en eso coincidimos. Pondremos diferentes prácticas, acertaremos más o menos, pero son objetivos que todos tenemos con nuestro patrimonio. Abarcábamos, en nuestro caso, pues un patrimonio bastante amplio. En el patrimonio inmueble era el histórico-artístico, pero también nos tocaba pues todo lo que era el patrimonio contemporáneo. Y no solo me estoy refiriendo a edificios que no tienen ningún interés arquitectónico, sino edificios que son muy contemporáneos, que todavía no están a lo mejor algunos de ellos catalogados, pero que ya evidencian, por quien lo ha realizado, por la autoría, por la forma, etcétera, pues un interés histórico-artístico. Por supuesto, patrimonio arqueológico, porque contamos, por ejemplo, con unos hornos romanos de época romana bastante desconocidos por la ciudadanía y por la propia comunidad universitaria, aparte de otros restos arqueológicos, y con jardines, porque contamos con jardines históricos. Todo eso recaía en lo que era el patrimonio inmueble. Y también recayó en nosotros el patrimonio mueble, y ahí abarcábamos, por supuesto, el patrimonio científico, el patrimonio tecnológico industrial y el patrimonio histórico-artístico. Lo que era el documental y el archivístico recaía en otra área, pero también teníamos bastante buena coordinación e intentábamos trabajar de manera conjunta. Voy a hablar a grandes rasgos primero del patrimonio inmueble y luego me centraré en el patrimonio mueble. La Universidad de Granada, bueno, es bastante compleja. Nos gusta hablar de campus y en realidad no tiene nada que ver con el campus anglosajón, de todo organizado y todo dentro de un recinto, sino que tenemos una serie de campus bastante dispersos. El campus centro, pues es prácticamente, yo no voy a decir la mitad de la ciudad, pero es muchos edificios de la ciudad con una revitalización de barrios importantes, ¿no? El campus de Cartuja, el campus de Fuente Nueva, el campus de Aina de Mar, el campus de Ciencias de la Salud. Además tenemos Ceuta y Melilla, que como saben recae todo lo que es la gestión en la Universidad de Granada, y otros como edificios y espacios que tiene la Universidad
Universidad de Granada, en Sierra Nevada, en las Alpujarras o en Motril. Es decir, que es una dimensión bastante compleja y bastante amplia. Eso implica tener diálogos urbanísticos constantes. Los diálogos, bueno, pues a veces eran buenos o malos, depende de quién estuviera de concejal urbanístico, de concejal de urbanismo en el ayuntamiento, pero yo me refiero más bien al diálogo con la ciudad. Es decir, sabemos que la Universidad de Granada, por su propia idiosincrasia, en su arquitectura, pues contribuye, por ejemplo, con este edificio, hay muchos otros, ¿no?, pero con lo que es un antiguo hospital del siglo XVI, donde se alberga el Centro de Lenguas Modernas, que contribuye a la revitalización del barrio del Realejo, porque una vez que se coloca allí el Centro de Lenguas Modernas, empiezan a aparecer no solo bares, que es lo primero que siempre se dice, aparte de bares, pues empiezan a aparecer librerías, empiezan a aparecer fotocopiadoras, empiezan a aparecer sitios que se alquilan, empiezan a aparecer espacios que revitalizan el barrio. Lo mismo pasa con la Escuela Superior de Arquitectura, que por fin, después de mucho tiempo, se acaba de inaugurar con un proyecto bastante costoso, también un edificio del siglo XVI, que luego pasó a ser hospital militar, y rehabilitado por Víctor López Cotelo, y bueno, que también está suponiendo una revitalización del barrio, como se está notando en los últimos meses, pues con papelerías técnicas, de dibujo técnico y otra serie de cuestiones que han ido apareciendo. Hay otros espacios que no se ha logrado revitalizar, porque creo que a lo mejor no eran los más adecuados. Uno de ellos es el edificio del Palacio del Almirante de Aragón, se encuentra en el Albaicín, que se dedicó solo para lo que era la titulación de los estudios de restauración dentro de la Facultad de Bellas Artes. Bellas Artes sigue en su campus de Ainadamar, pero restauración se le creó este edificio. La intervención, en mi opinión, no fue acertada, porque se quitaron cuestiones que estaban documentadas del siglo XVI que no se tenían que haber quitado. Bueno, la cuestión es que se rehabilitó ese edificio con grandes dificultades para acceder a la gente, ¿no?, de poder llevar cuadros para restaurar o piezas para restaurar, porque no se puede acceder o es muy difícil acceder en coche. Pero es verdad que ha supuesto una mínima, no como en otros espacios, pero una mínima revitalización. Es evidente que en esos diálogos con la ciudad ha faltado y sigue faltando planificación. Planificación no solo para sentarse a hablar con el ayuntamiento, sino planificación interna de la propia universidad, de saber no solo los volúmenes de edificabilidad, las vías de comunicación y transporte que pueda haber y todo eso consensuarlo con el ayuntamiento, lógicamente, sino sobre todo planificar qué facultades o qué espacios tienen de manera evidente un claro desarrollo. Y ha pasado con varias facultades. Informática se estaba construyendo y ya estaba pequeña. Y ya se sabía que era un edificio pequeño, lo cual implica pues luego tener que ir parcheando o hacer esos aularios a los cuales yo me negué, siempre me negué, a pesar de las presiones, las pancartas y las pitadas de crear lo que llamábamos, perdonad la expresión, se está grabando y va a quedar fatal, pero se llamaban cochineras, es decir, uralita pura y dura, creada en 2 semanas para alumnos, ¿no? Es decir, casi chabolismo crear algunas aularios o algunas aulas de ese tipo por la emergencia. Siempre ha faltado ese tipo de planificación y es una cuestión importante de hacer en universidades grandes y en universidades pequeñas. El patrimonio inmueble de la Universidad de Granada es muy variado, ¿no? Tiene una gran diversidad estilística, pues desde edificios del siglo XVI, ahí aparece el Hospital Real, lo que es me da miedo tocar el ratón, lo voy a tocar a ver si... No se ve el ratón, ¿verdad? Bueno, así ahí sí. A ver si ahora se ha quedado bloqueado. El Hospital Real, que es un edificio del siglo XVI, otros edificios pues singulares de arquitectura contemporánea, la Escuela de Informática, creo que esto, vamos a ver... ¿El puntero se ve? Sí, mejor. Algunos paisajes naturales interesantes como los que tenemos en el pantano de Cubillas, todo un embalse pues bastante interesante, edificios como el Observatorio Astronómico que está, de principios del siglo XX, que está en el campus de Cartuja, y por supuesto pues también nos tocó apostar por la arquitectura contemporánea. Estoy hablando 2001-2008. Aunque ya al final se atisbaba la crisis, aunque no se hablaba de ella, pues entonces pues no se preveía lo que podía llegar y se convocó, hoy nos haría obviamente,
un concurso internacional de ideas, fue una apuesta por la arquitectura contemporánea para hacer el campus de la salud, apostando por arquitectura contemporánea, donde bueno, pues ganaron los Cruz y Ortiz, el estudio Cruz y Ortiz, que acaba de ser inaugurado ayer, si no recuerdo mal, por el rector en funciones y por la presidenta en funciones, otro edificio por Quiscán, otro edificio, el de odontología, por Fustegueras, y por el grupo de Muñoz, el de odontología. Bueno, eran momentos o espacios en los que se podían hacer alguna de ese tipo de actuaciones, que yo creo que bueno, se ha inaugurado parte de ese campus de la salud y gran parte, por lo menos ahora, porque no es el momento, va a quedar paralizado. Ahora bien, edificios de carácter histórico, pues tenemos edificios para servicios centrales de la universidad, la Madraza, estamos hablando de un edificio del siglo XIV, catalogado como nazarí, el Hospital Real del XVI, la Corrala de Santiago también del XVI y la Casa de Porras también del siglo XVI. Y luego edificios que se utilizan para la docencia, como el Hospital de Santa Cruz del XVI, la Casa del Almirante de Aragón del XVI, Palacio del Almirante del XVI, Colegio de San Pablo, Palacio de las Columnas, Colegio Máximo de Cartuja, que es de finales del XIX, principios del XX, catalogado BIC. Algunos de estos son BIC, la Madraza es BIC, con máxima protección, el Colegio Máximo de Cartuja también, es decir, algunos de ellos tienen esa catalogación. Y luego otros edificios que pueden llamar la atención pero que están también catalogados, como el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue premio de arquitectura en los años 69-70, con un estilo brutalista y bueno, pues que también requiere su adecuación y sus intervenciones bien estudiadas y que tienen que pasar además por una serie de comisiones de patrimonio. Y bueno, pues aparte de los hornos romanos, hornos, por ejemplo, que aparecieron cuando se empezó a construir la Biblioteca de Ciencias de la Educación en Cartuja, pues aparecen unos restos arqueológicos y eran unos hornos del siglo XVI que lógicamente motivó parar la obra y hacer todo un estudio de integración de esos restos arqueológicos, de intervención y lógicamente pues la obra se retrasó 1 año y pico, 2 años. Esto no gusta cuando están protestando porque no caben los libros, pero son cuestiones que hay que tomar, lógicamente, en esos momentos decisiones. ¿Cuáles eran y siguen siendo muchos de ellos los principales retos? Desconocimiento del valor histórico y artístico de muchos de esos edificios en los que estás dando clases, en los que estás trabajando. Un gran desconocimiento, lo digo. Aunque, bueno, sí es del 16, pero no pasa nada, se abre una ventanita aquí porque yo necesito luz para poder trabajar. Y lo prioritario y la prevención de riesgos me cubre y me dice que necesito tener un espacio adecuado para trabajar y aquí no puede ser. Entonces, todo eso empieza ya a generar problemas, podríamos decir. Armonizar la conservación con la utilidad. La práctica del mantenimiento, esto me parece fundamental. En el caso de la Universidad de Granada, desde gerencia se daba un dinero a cada centro para mantenimiento. Mantenimiento tan básico como limpiar los canalones todos los años, para que no hubiera goteras y cuando lloviera hubiera buenos desagües y poder limpiar y que no repercutiera en techumbres, algunas de ellas relevantes. Bueno, era imposible que ese mantenimiento, ese dinero para mantenimiento se utilizara en ello. Normalmente pues era para comprar ordenadores, para hacer algún tipo de otra cuestión. Entonces ahí tuvo que ponerse en marcha toda una buena práctica en ese sentido, sí, de hablar con los decanos, con los vicedecanos y decir, ese dinero está destinado para esto. Si no se cumple para eso, ese dinero se retira, porque si no tenemos problemas de gotera, y cuando hay problemas de gotera venían a ti. Ya tenía la techumbre, como en un caso de un edificio de principios del siglo XX, una techumbre hermosísima de madera, pues prácticamente echada a perder por las goteras continuadas. Los proyectos generalmente se hacen muchas veces, los que se hacen en los edificios son parciales, apagafuegos. Vamos muchas veces a las universidades apagando fuegos. Se necesita unos despachos, se necesita una serie de aulas, y entonces no hay esos planes directores que todos estos edificios históricos lógicamente necesitan. Y una cuestión fundamental, no solo en la universidad, sino fuera de la universidad, son equipos multidisciplinares. Yo entiendo que con la ley en la mano, el arquitecto normalmente es el que tiene la responsabilidad, es el que lleva toda la gestión y demás en un proyecto de intervención de patrimonio, de un edificio patrimonio histórico-artístico. Pero es fundamental contar desde el principio hasta el final
con equipos donde haya arqueólogos, donde haya historiadores del arte, donde haya restauradores, donde haya personas especializadas en el tema, formar equipos multidisciplinares. Nosotros lo pudimos llevar a cabo en la rehabilitación de la madraza. Se formó un equipo multidisciplinar con miembros de la propia universidad, de restauración, de arqueología, de historia del arte, de arquitectura, que iban todos los martes a la visita de obras con el arquitecto. El arquitecto, que fue de esa obra, Pedro Salmerón, él mismo me lo comentaba y me lo sigue comentando muchas veces. Es una de las obras en las que ha ido más seguro, porque sabía que continuamente estaba apoyado o asesorado por todo un equipo, todas las semanas. Esa zapata se puede tocar, esa zapata no está documentada. Por supuesto, hicimos unos buenos informes histórico-artísticos, en este caso llevado por José Manuel Gómez Calera y otros compañeros, que no se quedó en un cajón, ni se quedó en el cajón de la delegación para cumplir el expediente, sino que se tuvo en cuenta desde principio a fin. A veces eso no gusta a los arquitectos. Algunos arquitectos no les gusta porque quieren controlar y meter las ideas, y cuando alguien está diciendo no, eso no se puede hacer, pues puede haber algún tipo de encontronazo, pero eso es fundamental. Y lógicamente, yo ahí eso sí que lo aprendí, la prevención de riesgos laborales, incluirla desde el principio, porque si no llegaba luego todo el equipo de riesgos laborales y estas escaleras no tienen esto que se puede caer, el pasamanos le falta no sé qué, esto no es ergonómico, lo tal es cual, y al final era descolocar cosas que ya habían sido intervenidas, pues casi desde el principio introducirlo. Para solventar esos problemas de desconocimiento, pusimos en marcha visitas virtuales en la universidad, a los edificios, tanto en la página web como visitas in situ, ¿no? La verdad es que tuvieron y siguen teniendo, porque el equipo rectoral actual y el que acaba de entrar o el que acabará de entrar ahora en estos próximos días, seguro que lo va a mantener, es una cuestión que se ha mantenido, porque ha funcionado muy bien. Mucha ciudadanía, siempre están llenas las visitas que se hacen al Hospital Real, al Palacio de las Columnas, a diferentes facultades, tanto de la ciudadanía, que no forma parte de la comunidad universitaria, como de la propia comunidad universitaria, conociendo qué edificios tienen, qué valores históricos tienen y cuál es la importancia de esos edificios. Por supuesto, publicaciones, algunas en formato con un CD y otras en papel, pues tanto del patrimonio inmueble, del patrimonio mueble, del patrimonio de los jardines, pues por personas especialistas, pues se llevaron a cabo todas esas publicaciones con el fin de difundir. Ya nos encargábamos de que llegara a todos los decanos, vicedecanos de infraestructura y a todas para que conocieran lo que tenían en sus manos, ¿no? Porque esa coordinación era fundamental. Actuaciones principales en el patrimonio inmueble: conservar, rehabilitar, y una cuestión que creo que es importante para que sintamos que el patrimonio universitario es nuestro y que nos pertenece, y no solo porque te toque gestionarlo en ese momento, sino que lo sientas como algo tuyo, y que los alumnos lo sientan como suyo, aunque luego ya terminen, estén 5, 6, 10 años los que estén, pero tengan buenos recuerdos, es crear esos laboratorios docentes con nuestro patrimonio. Es decir, cada vez que se restauraba una obra no era cerrado por obras, era abierto por obras. Se podía ver y se debía ver esas obras no solo por el profesorado, sino también por los estudiantes, cómo se estaba interviniendo, cómo se estaba haciendo. Todo esto, claro, traía problemas porque pues las cuestiones técnicas, que si hay problemas, que se van a caer el andamio, que tal y que cual, bueno, con unas medidas de seguridad estudiadas de antemano se podía hacer que funcionaran como laboratorios docentes, y suponía implicar a la comunidad universitaria y que sintiera que ese patrimonio les pertenece, y que se han formado y han dado una asignatura viendo determinados edificios de su universidad o viendo determinado patrimonio mueble de su universidad. Conservar pues edificios como este están del Hospital Real, lo recuperamos, que era la antigua capilla del Hospital Real, pues bueno, pues esto es lo que, claro, un montón de puestos de trabajo, esto es así, es nuestra vida cotidiana. Y claro, al principio, cuando encontramos que había restos de pinturas murales, los restos de unas hornacinas porque había un retablo allí, pues la gente, el personal de administración decía: qué cosa más fea nos estáis dejando allí, esos dos huecos y demás. Pero una vez que se les explica, se dice: mira, esto formaba parte de un retablo, el retablo es el que está ahora mismo en la biblioteca y demás, pues lo hacen suyo y entienden y transmiten esa idea a los nuevos puestos que van llegando.
uno de los grandes proyectos, sin lugar a dudas, la madraza. Ya he dicho antes que fue llevada a cabo por el arquitecto Pedro Salmerón. La madraza estaba en unas... Esto era la madraza cuando llegamos. Estaba en unas condiciones, no lo parecía. La gente pasa porque la madraza está al lado de la catedral, en un espacio muy emblemático de la ciudad de Granada, al lado de Capilla Real, de la Lonja, y la gente pasaba y bueno, pues lo que se veía era, perdonarla, aquí hay demasiada luz, pero es para verlo luego, o sea, unas humedades de capilaridad tremendas, una pintura pues en unas condiciones malas, y pues se decidió intervenir. Cuando decides intervenir, y no fue costoso el proyecto, empezamos con 300.000 euros. Hombre, hoy en día 300.000 euros, pero es que una climatización de unas aulas a veces no suponían esos 300.000 euros. Y a veces la gente no entendía por qué no se climatiza este aula y se rehabilita la madraza. Entonces había que ir buscando esos equilibrios muy difíciles, decir, bueno, vamos a hacer este año la climatización de esas aulas, pero el que viene hay que intervenir en la madraza. Se hicieron catas, estudios, como decía antes, hasta llegar al resultado actual, que es recuperar la pintura que tenía del siglo XVII, finales del XVII, porque la anterior era de un pintor. Claro, nosotros todo esto bien documentado, porque si tú quitas toda esta pintura, se te lanzan encima, si llevamos viendo así la madraza 40 o 50 años, claro, no más, porque era pintura firmada por el Rosca. Como estoy diciendo, el Rosca, pintor de brocha gorda, pintura plástica, que además estaba haciendo daño a la pintura buena que había debajo. Bueno, pues se recuperó, no entro en los interiores, por supuesto se quitaron cuestiones de telas de damasco rojo que se pusieron en los años 40, que estaban haciendo bastante daño y demás. Es decir, que fue una intervención, insisto, llevada a cabo con todo un equipo multidisciplinar, y creo que ahí sí fue en ese sentido una buena práctica. Por supuesto, se hicieron ciclos de conferencias para informar a la gente durante el periodo de obras, lo que se estaba haciendo, publicaciones explicando y señalando lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Del mismo modo, pues funcionó como laboratorio docente y de investigación, porque se aplicaron proyectos, investigadores sacaron de ahí publicaciones, los alumnos visitaron bastantes veces este edificio de la madraza, al igual que, por ejemplo, la intervención en la facultad, en la fachada de la Facultad de Derecho, el antiguo colegio de San Pablo. Todo eso siempre los alumnos no es que participaran haciendo cosas, no estamos hablando de escuelas taller, evidentemente, estamos hablando de alumnos que estaban viendo cómo se hacía y cómo se tienen que hacer las cosas, y ahí tienen que estar de historia del arte, de arquitectura técnica, de restauración y todo lo que sea necesario, ¿no?, para irse formando. Pasemos ahora, que es donde me quiero centrar un poquito más, en el patrimonio mueble de la Universidad de Granada. Bueno, una de las primeras experiencias, Juan Antonio, no sé si te acuerdas, fue la del proyecto Rafael, bueno, donde te das cuenta de experiencias compartidas, algunos compañeros, ¿no? Fue el proyecto Rafael, donde trabajamos con el patrimonio universitario entre las universidades de Granada, Coimbra y Venecia. Fue un proyecto europeo donde te das cuenta, bueno, estuvo encabezado en el caso de Granada por el profesor Ignacio Henares y coordinado por Rafael López Guzmán y por mí, y en Coimbra por Pedro Díaz y en Venecia por Lionello Pupi, y con la ayuda inestimable, porque fue quien puso toda la base de datos y cómo hacer las cosas, del Instituto Andaluz de Patrimonio. Y te das cuenta de que los mismos problemas que tenemos en las universidades españolas pues están en las universidades de Portugal o están en las universidades italianas, ¿no? Con matices, pero hay problemas similares. Y yo creo que a nivel, por ejemplo, en el caso español es evidente que todas las universidades tenemos problemas similares, de ahí que saliera, antes hablaba de Salamanca, yo voy a hablar en otro sentido de Salamanca, que es la declaración que se hizo en el 2008, que algunos recordarán, firmada por rectores de varias universidades españolas, la declaración de Salamanca sobre el patrimonio histórico-cultural de las universidades. Como siempre, continuamos pidiendo dinero. No quiero que se me entienda mal, no es cuestión de dar dinero, es de voluntad política, y se pedía un porcentaje del Ministerio de Cultura que se aplicara a ese patrimonio universitario, que es de todos. Entonces, cuando se pide dinero es porque piensas que detrás hay una voluntad política que no se debe quedar solo en palabras.
y que todos los y voluntad política no solo de ministros, no solo de a quien les toque gestionar políticamente, la política universitaria también a los rectores o rectoras, que ahora tenemos rectoras en la Universidad de Granada, rectores o rectoras, que no se les llene la boca a decir nuestro patrimonio, pero luego no haya voluntad, porque siempre, es verdad que siempre claro que siempre va a haber urgencias, y las estamos viviendo ahora mismo, personal contratado que hay que consolidar por proyectos de investigación, por supuesto, es intentar buscar de la mejor manera los equilibrios posibles y muchas veces utilizando nuestro propio potencial, con buenos historiadores del arte, con buenos restauradores, con buenos arquitectos, se pueden hacer muchas de esas cuestiones, pero por supuesto que se necesita voluntad política y económica a nivel estatal. Todavía seguimos, por muchas declaraciones que se firmen, todavía seguimos en ello. Patrimonio mueble de la universidad, pues variadísimo. No está Leonardo, no lo veo, Sánchez Mesa, que esta tarde participará, él dirá, supongo, la cifra exacta. Hablamos de, si no recuerdo mal, eran casi 3.000 piezas histórico-artísticas, 6.000 y pico piezas del científico tecnológico, y así podemos seguir sumando la colección de arte contemporáneo y demás. Es decir, es un volumen, el de la Universidad de Granada, son 500 años de historia y es un volumen grande que tiene de patrimonio mueble, con una diversidad tremenda, desde obras de arte contemporáneo como esta de Horcajo hasta obras del siglo XVI, como esta pequeña esculturita perteneciente a un retablo, o este modelo de máquina de vapor de los años 30, de 1930. Además tenemos la situación jurídica pues bastante diversa. Hay obras que son de la Universidad de Granada, ¿no?, como estas esculturitas del Círculo de Pablo de Rojas, hay otras que son del Museo Nacional del Prado, que están depositadas en la Universidad de Granada. Esto fue una de las primeras cosas, renovar los depósitos, fundamental. A veces por dejadez se cometen equivocaciones. A veces por dejadez se cometen equivocaciones. Dejadez de una parte y de otra, tanto Museo del Prado, Museo de la Ciencia, o lo que era el Museo de Bellas Artes. Entonces pusimos en marcha anualmente una revisión de esos depósitos, de cómo estaban por parte de la institución depositada, si quería seguir manteniendo ese depósito, si consideraba que era adecuado mantenerlo por la universidad y si la universidad podía mantener ese depósito, ¿no? Porque estamos hablando de algunas obras relevantes y algunas obras importantes, que además, si tú cambias de ubicación, tú tienes que comunicarlo al Museo Nacional del Prado. Y aquí, que no le gustaba al de turno, pero bueno, yo creo que lo hemos vivido muchos, y quitaba el cuadro sin enterarte. No es que no quedaba bien el cuadro ahí para la presentación de no sé qué libro, y ¿dónde está el cuadro? Bueno, pues se ha puesto en el despacho de no sé quién, y a la búsqueda detrás del cuadro, que es depósito del Prado, ¿no? Entonces, esas situaciones, pues a veces pasa, porque, lógicamente, en el camino a veces se pierde alguna obra. Bueno, obras depositadas del Museo de Bellas Artes, todos esos depósitos, lógicamente, continuamente renovarlos. La ubicación es un problema en el patrimonio universitario, la ubicación de ese patrimonio mueble. En primer lugar, porque muchas veces los cuadros, las obras, las piezas, ¿dónde están? Te las encuentras encima de una calefacción. Ahora ya no se puede fumar, o supuestamente no se puede fumar, porque todavía hay algunos que en los despachos, supuestamente, pero fumando con el cuadro cerca o con un tapiz antiguo. Entonces, la ubicación es un problema, dándole la luz de una manera no adecuada. ¿Esto qué supone? ¿Que tenemos que coger las 3.000 piezas más las de científico-tecnológico, 10.000 y pico piezas y crear un gran museo? Yo creo que no. Claro que hay que crear museos y espacios, y ahora veremos alguna propuesta, pero yo creo que el patrimonio tiene que seguir estando donde está para que sigamos sintiendo lo nuestro, ¿no? Siempre que esté bien controlado, siempre que esté muy bien controlado, eso que supone inspecciones continuadas, e implicar a la gente. Y si esos cuadros están en una sala de junta, en una sala de gobierno, que se sepa que no se pueden mover por parte del decanato. Y si los tiene un profesor por X razones, a mí en los despachos individuales no me gusta mucho y la experiencia normalmente ha sido muy mala. Cuando se va el profesor, se va el cuadro. No voy a decir, pero cuando se va, están las denuncias puestas, pero se quedan ahí. Cuando se va el profesor, se va el cuadro.
Entonces, es un problema lo de los despachos individuales y a veces lo sienten como suyo entonces, en espacios comunitarios donde se pueda disfrutar un poquito más es más adecuado. Pero, lógicamente, no podemos crear un gran museo de 10.000 piezas, que además no tiene sentido. La ubicación, además, es un problema, ¿por qué? Porque se supone que es patrimonio inventariado, no solo por extensión universitaria o por el Vicerrectorado de Patrimonio, sino también por gerencia. Debe estar inventariado por gerencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se avisa cuando se cambia el cuadro ni al vicerrectorado oportuno ni a gerencia. Entonces, nadie sabe dónde está, ¿no? O no hay una coordinación. Eso es un problema grande. Buenas prácticas, Juan Antonio, pues aquí lo intentamos, pero de buena práctica la coordinación costó. Estamos hablando de un montón de centros, cada decano es rey de taifa en su facultad porque tengo que comunicar, el gerente va por un lado, yo iba por otro, por decirlo de alguna manera, y por mucho que intentaras, al final pues había equivocaciones, errores y pérdidas, ¿no? Entonces, esa cadena que solo, aquí ya no depende de los demás, que a veces nos excusamos en que no hay voluntad política, no hay dinero, aquí depende de nosotros, de cómo nos coordinemos y de que haya una buena coordinación según el tipo de universidad para que ese tipo de cuestiones no ocurran. Cada universidad sabrá qué modelo es el más adecuado para que esas cuestiones no ocurran. Museo universitario, yo creo que sí que hay que hacerlos, claro que hay que pensar en ellos. En el Hospital Real pues se planteó, para mí sería maravilloso el Hospital Real que tuviera no tanto despachito y tanto, sacar de ahí tanto vicerrector y tanto, y pues, se tiene que mantener algunos, ¿no? Pero a lo mejor los más clásicos, ordenación académica, pero sobre todo pues que esté gran parte porque hay mucho de patrimonio ya allí, pues pero que esté expuesto, ¿no? En el campus de la salud se planificó, y así está puesto en el proyecto, un pequeño museo para todo el patrimonio, que tienen bastante patrimonio, todo lo que es la Facultad de Medicina, pues se creó, proyectado por Cruz de Ortiz, ese museo. En el Observatorio de Cartuja, yo creo que este sería un lugar idóneo para un pequeño museo y no para poner despachitos, que ya escuchaba el otro día, no, es que se va a poner despacho y somos como nos vamos extendiendo como una marea negra, los profesores con los despachos, y es un espacio histórico muy interesante para mantener, pues tiene una colección de placas que nadie conoce, que las catalogamos, de placas de cristal. Eran cerca de 2.000 y pico placas antes del terremoto de Granada en el siglo XIX, interesantísimas y que están ahí. Y todo eso se puede poner de una manera que se consulte y que se vea. Hay, en ese sentido, un gran desconocimiento. Por eso se hicieron este tipo de publicaciones, del patrimonio mueble de la universidad, del bibliográfico, del documental, de los jardines, del científico-técnico, de la colección de arte contemporáneo. Por supuesto, el inventario histórico-artístico. Bueno, ahí había un trabajo hecho. Juan Antonio sabe bien, porque tú ya estabas entonces, creo yo, cuando estaba Rafael López Guzmán y demás, con esa base de datos que se intentó hacer del patrimonio. La primera fue en papel, que fue lo que yo me encontré en papel. ¡Qué horror! Porque os puedo asegurar que fueron meses saliendo a las 11 de la noche del Hospital Real intentando ordenar ese papel y esa fotografía que a mí me parecía interesante. Y a mí me dieron, ahí tienes. Y estaba todo totalmente deslavazado, fotografías quitadas, totalmente descolocado, y me parecía interesante ese primer inventario en papel, tenerlo bien archivado y ordenado. Estaba la base de datos que se inició con el Instituto Andaluz de Patrimonio, y nosotros, bueno, pues modernizamos toda esa base de datos casi con un carácter de urgencia, es decir, para que no desaparezcan obras ni pase nada, pues utilizando gran parte del modelo, lógicamente, y la experiencia del Instituto Andaluz de Patrimonio, pero añadimos cosas que no se habían añadido y contratando a gente particularmente para ello, como era la inspección y conservación preventiva, no solo por un historiador del arte, que tenemos nuestras limitaciones, sino por una persona específica de restauración que veía si tenía qué tipo de ataque de xilófago, qué tipo de humedades le estaban afectando, una serie de cuestiones que se añadieron. Se incluía también la necesidad o no urgente de restauración y la tasación. Yo no sé en el resto de universidades, sabía de algunas, que no voy a mencionar, que les pasaba lo mismo. Sevilla se comentaba, o no lo comentábamos entre nosotros, las tasaciones son bajísimas,
del patrimonio histórico que tenemos y a nivel de gerencia, yo no voy a decir los precios porque la cantidad con la que estaba tasada, pero vamos, que sale gratis que se pierda y robar, o sea, al seguro. Eran unas tasaciones bajísimas de cara al seguro porque no se tenía unas tasaciones adecuadas de lo que vale ese cuadro a nivel, entre comillas, de mercado o lo que vale ese patrimonio inmueble a nivel de mercado. Entonces contratamos a una serie de expertos que habían trabajado en la Galería Sackville, algunos, otros que eran de la propia universidad, de la Facultad de Economía, que trabajaban con edificios, y hicimos una nueva tasación. Claro, cuando lo vio el gerente, pues allí se quedó porque dice, esto lo va a pagar el seguro. Claro, suponía un pago importante, pero bueno, por lo menos ponías en relevancia esa... económicamente, porque a veces cuesta, ¿no? Cuando estás negociando dinero, cuando estás negociando, estamos hablando de estas cantidades de dinero que tiene la Universidad de Granada en patrimonio. Y otra cosita que le pusimos, esto puede parecer es un código de barras, para controlar la pieza, para poder controlar la pieza. Publicamos el inventario en 2007, unos tomos en papel, muy sencillos, fotografía, título, obra, periodo y ubicación. A veces no entrábamos en muchos de ellos despachos del rector, sala tal o sala cual. No sé si lo tendríamos que haber hecho. Primero pensamos que si se estaba cambiando muchas veces, pues ya se podía perder la pista, que era mejor el edificio. Pero a veces nos daba un poco de cuestión algunas obras por cuestiones de seguridad, de decir exactamente en qué despacho, porque todavía hay obras en despachos individuales bastante relevantes, pues nos parecía un poco, sin cámaras de seguridad ni nada, pues como estar diciendo dónde. Entonces poníamos muchas veces el edificio en general. Bueno, se inventarió las 2000 y pico piezas de patrimonio histórico-artístico y las 6000 y pico piezas de científico e industrial. Yo no sabía que teníamos tanto. Aquello empezamos con un equipo, se contrató un equipo de la Facultad de Ciencias, con un proyecto de investigación de esto que se permite con empresa, universidad y con una serie, una spin-off y todas esas cuestiones y demás, pero sobre todo dirigiendo siempre en esto utilizábamos siempre dirigiendo lo más posible gente de la universidad. Y unas piezas interesantísimas en este sentido, ¿no? Alguna se perdió antes de inventariarla por esas cuestiones que os comentaba antes de falta de coordinación. Inventario, entonces, fue una de las buenas prácticas, sin lugar a duda, que se tiene que hacer, seguir haciendo. Nunca está terminado el inventario, nunca está terminado. Siempre hay que estar renovando, inspeccionando y controlando. Inspección y conservación preventiva, proyectos de restauración y, por supuesto, lo que era la educación y sensibilización. Para la conservación preventiva, pues lo primero que hicimos, lo básico, comprar instrumental que no teníamos. Lo inventariamos, debe estar allí, entiendo yo, supongo que pues se compraron los termos para la humedad, para medir las humedades, los luxómetros, todo tipo de cuestiones, se compró todo ese material. Claro, estoy hablando de un vicerrectorado, vuelvo a insistir, potente. Estábamos manejando una cantidad, entonces podías adquirir ese material y teníamos 8 o 9 personas trabajando. O sea, cogimos a 8 o 9 personas especializadas, aparte de otros proyectos y demás, trabajando de manera continuada en todas estas cuestiones. Conservación preventiva, bueno, pues si estaba mal ubicado el cuadro, cambiarlo, si había alguno destensado, tensarlo, y cosas tan sencillas, no se ve bien, pero créanme, como con el equipo de mantenimiento de la universidad, los técnicos del día a día, que cambiaban los cuadros, pues lo cojo con las manos de grasita que he estado arreglando, lo quito, lo pongo. Bueno, pues fue una cuestión que enseguida no costó hacerlo. Cuando cojan un cuadro tienen que ponerse los guantes de algodón, tienen que avisar a una persona del Secretariado de Patrimonio, del Vicerrectorado de Patrimonio, para ver que se lleva bien, que se lleva de manera adecuada, y no cuesta hacerlo, y eso el equipo de mantenimiento además se implicó muchísimo, y a partir de ahí, traslado que se hacía de cuadro, pues nos avisara. Con el inventario pues pudimos ver esa actualización, qué obras necesitaban restaurarse, hicimos análisis, para eso contamos con un buen centro de instrumentación científica en la Universidad de Granada, con lo cual ahí los gastos económicos pues no eran tantos para estratigrafías y demás. Por supuesto, todas las obras con su memoria final y con sus proyectos de intervención. Bueno, aquí hay ejemplos de
de intervenciones que hacíamos, de restauraciones. ¿Y dónde las hacíamos? No teníamos sitio y sigue sin haber sitio. No hay porque yo había una cuestión que no se pudo hacer y es en la propia Facultad de Bellas Artes, que tiene unos estudios de restauración, crear un taller de restauración. Por cuestiones internas de a quién se lo da, si se lo das a uno, lo estoy hablando muy clara, si se lo das a uno, se pelea y entonces ¿por qué a uno y por qué no a otro? Pues al final pues era gente buena, especializada, que tú eres especialista en escultura, pues vas a hacer esta pieza, tú en pintura, pues esta pieza, pero no teníamos un espacio en la Facultad de Bellas Artes, por ejemplo, sino que íbamos buscando sitios, esto es en el Hospital Real, por ejemplo, habilitamos un pequeño espacio para restaurar obras, en donde estuviera la obra íbamos buscando esos espacios. Intervenciones muchísimas, ¿no?, las que se hicieron, y algunas, muy diversas, desde un crucificado del XVII, obras del siglo XX, tapices, pilares, rejería en el Palacio de las Columnas, buscando expertos, que nos costó mucho, buscando expertos de rejería, pianos, que les encantaba poner la copita del cóctel encima, y a pesar de poner el no tocar ni el no poner vasos, la copita encima, y entonces pues queda muy feo, pero poníamos separadores. Cada vez que había algo, pues un separador para que no pongan en ese piano, que a lo mejor es relevante o que está recién lacado, pues la copa, ¿no? O esta pieza, que hay varios en la entrada del Hospital Real, que son cajoneras de sacristía, bancos de sacristía. Bueno, pues ahí lo abrías y eran latas de Coca-Cola, de gusanito, los papeles de conserjería que no cabían, pues se archivaban ahí, y lo limpiabas y volvía a aparecer, con lo cual, ¿qué hacíamos? Etiquetita al lado, cajonera de sacristía del siglo, banco de sacristía del siglo XVII, y cordoncito delante. Para las fotos quitábamos el cordoncito, pero cordoncito delante. Lo siento, hay veces que hay que actuar así, porque es que además estaba grafiteado, se sentaban los estudiantes y ponían I love you y te quiero y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay veces que si el patrimonio está así, ¿y dónde metías el banco de sacristía? Los tenías en la entrada del Hospital Real, ¿no? Y siguen allí. Bueno, llevábamos a cabo, cada vez que hacíamos una obra, eso sí lo tuvimos claro, intentar dar el golpe mediático, siempre que hay que ser discreta, pero a veces hay que buscar también para que la gente se entere de lo que se está haciendo, ¿no? Tanto en la comunidad universitaria como con la prensa, aliarte mucho con la prensa para que cada vez que se restauraba una obra y se ponía una pequeña exposición con sus paneles explicativos, pues viniera la prensa. O en este caso, cuando adquirimos las obras que estaban en un anticuario, que son las puertas le decimos las puertas de la Madraza, son unas puertas monumentales, maravillosas, de época posterior, estoy hablando del siglo XVII, que las tenía un anticuario. Aquí sí contamos, en ese caso, con la ayuda que está ahí de la Dirección General de Bienes Culturales, en ese momento llevada a cabo por Jesús Romero, quien, pues financió la adquisición de esas puertas que pertenecían a la Madraza y que nos parecía interesante que tuviera la universidad. Bueno, pues cada vez que teníamos alguna cuestión de estas, pues hacíamos ese tipo de difusión. Espacios para la conservación, bueno, aparte de pequeños museos que se puedan crear o pequeñas salas en diferentes espacios, pues también el depósito de cuadros. Eso parece una tontería, pero hay que tener un depósito donde estén bien almacenados los cuadros, porque no todos quieren ser expuestos o no deben ser expuestos. Recuerdo un cuadro. Bueno, había del cuadro del rey, había varios cuadros del rey que la gente, lo voy a decir, no quería tenerlos, más que en el momento de que viniera el rey, pues colocarlo. ¿Qué haces con ese cuadro? Que pues había un cuadro de Franco, claro que no lo íbamos a tener expuesto. Era de quién era, pero el cuadro era bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era de Maldonado, del pintor Maldonado. Bueno, pues no, el cuadro al depósito, es decir, hay piezas que no se pueden tener todas expuestas por muchos motivos diversos, cada uno sabe de la historia de su universidad, motivos diversos, pero que tienen que estar en algún lugar adecuado. Y en ese sentido creamos ese tipo de peines para almacenar. La educación, sensibilización, difusión, por supuesto, es relevante, no solo en nuestros laboratorios docentes con nuestros alumnos, que para mí es lo primero, fundamental, lo primero, pero luego también con nuestras futuras generaciones, con niños de diferentes edades. Hicimos varios CDs en bilingües que se podían consultar en la web. Un CD
estos CDs nos valía un CD, hacerlo bilingüe, 3.000 euros. Pues me montaron una con pancarta por la climatización de un espacio, como se está grabando no lo voy a decir, de un espacio, porque querían que se climatizara un espacio que no era realmente urgente, era una sala, pero bueno, podía esperar al año siguiente. La climatización eran 200 y pico mil euros. Bueno, pues el cartelito de protesta delante de la puerta era no tanto patrimonio y más climatización, no tanto patrimonio y más climatización, ¿eh? Eran 4 o 5, la verdad, o sea, pero bueno, los tienes ahí diciendo, para que te des cuenta de la falta de sensibilidad que muchas veces, y tú les explicabas, mira, que estos son 3.000 euros, que el patrimonio no impide que haya climatización, simplemente que hay que equilibrar las actuaciones como se hacen, ¿no? Bueno, otros tipos de ciclos que hacíamos, y una de las grandes cuestiones que ahí sí intentábamos que fuera lo más mediática posible, fue sacar todo lo mejorcito que teníamos en una gran exposición que hicimos en el Hospital Real. Claro, para eso necesitábamos el golpe mediático y eso lo dan los políticos en ese momento era el presidente de la Junta de Andalucía, que era Manuel Chávez, que aceptó gustosamente, pues tuvo mucha repercusión, porque ya viene la prensa, ya la gente quiere venir, y la verdad que tuvo bastante visitas, ¿no? A veces tienes también que utilizar todos esos recursos para que la gente diga, oye, pues parece que en nuestra universidad tenemos cosas relevantes, ¿no? Y sacamos pues lo mejorcito de ese patrimonio, seleccionando las piezas, aprovechando también para restaurar, para hacer limpieza y pues todo un montaje y desmontaje a veces complicado, porque a veces los cuadros están a esta altura, estamos hablando a lo mejor de 5 metros, pues nos servía para inspeccionar ya el cuadro a la vez que montábamos el andamiaje, para ver si la obra se podía exponer, es decir, que utilizamos la exposición pues para un montón de fines. Hicimos virtual, catálogo de exposición, todo un programa didáctico, cuestionario, cuestiones virtuales. Vamos, que le sacamos bastante rentabilidad a hacer una exposición de todo el patrimonio. Aquí hicimos talleres de estofado, de cómo se hacía el estofado, talleres de restauración, talleres para los invidentes, que era la exploración con la exploración táctil, talleres para adolescentes y luego, sobre todo, para nuestra gente, para la comunidad universitaria. Y aprovechamos, de paso, y esto se pudo hacer porque era en el Vicerrectorado de Obras, para adecuar el espacio, que era la parte baja del Hospital Real, el crucero del Hospital Real. Ahí, bueno, pues se hizo una intervención bastante relevante, yo creo que fue muy acertada, se hizo toda una serie de informes histórico-artísticos, de estudios y demás, para que se haya convertido en una de las mejores salas expositivas que tiene, no la universidad, la ciudad de Granada, y donde actualmente se siguen teniendo pues grandes exposiciones y grandes muestras. Para finalizar, con esto termino, insisto en que se hicieron muchas cosas, por muchas razones, porque estuvimos gente, y lo voy a decir sin ningún pudor, y suelo ser bastante discreta, pero en esto no, porque estuvimos gente que teníamos interés y porque estábamos formadas, con nuestros aciertos y con nuestras equivocaciones, que las tuve, y aquí voy a decir, hablar personalmente, las tuve, y las tuvimos también en el equipo, pero las tuve. El patrimonio tiene que quedar en manos de personas formadas, con una sensibilidad y con una formación. Entonces había una serie de retos que siguen siendo los mismos retos que hay ahora. La voluntad política y económica sigue siendo igual, porque no hay una voluntad política real por parte de organismos centrales por intervenir y dedicar un porcentaje a la conservación de ese patrimonio. Yo entiendo que para un rector, para una rectora, es muy difícil cuando ve que nuestros mejores investigadores no tienen puestos, que hay una fuga, que hay gente que no se le puede renovar el contrato. Son situaciones difíciles y claro que hay prioridades, y eso hay que establecerlo, y eso es evidente, pero creo que se pueden conseguir equilibrios sin una inversión excesivamente grande. Entonces se necesita ahí voluntad política por parte de rectores, por parte de equipos de gobierno de la universidad, por parte de la propia comunidad universitaria,
La situación jurídica y normativa del patrimonio universitario es importante aclararla, esos depósitos, tenerlos claros de quién son unos, de quién son otros, qué catalogación y si merece la pena intentar catalogar un edificio con mayor envergadura para que no se esté... nosotros lo intentamos, por ejemplo, con la Facultad de Derecho, como está cerca de San Justo y Pastor, de la iglesia de San Justo y Pastor, que es bien de interés cultural, pues intentamos con la Dirección General de Bienes Culturales que el edificio de la Facultad de Derecho formara parte de un entorno de Vic, para que no se siguiera tabicando como se estaba haciendo. Bueno, no lo conseguimos, pero creo que hay que intentar todas esas situaciones ir a por ellas, ¿no? Museos en su justa medida, creo que el patrimonio tiene que seguir estando, que lo sigamos sintiendo en ese día a día. Unidades de conservación, esto creo que es fundamental, crear unidades fijas de conservación. Y aquí topamos con la RPT siempre. Y nosotros lo intentamos, no pudimos, porque se nos comentó por parte de varios sindicatos que se tenía que hacer por promoción interna. Hay puestos profesionales que no pueden ser de promoción interna, que se tienen que sacar a concurso. Y a veces es complicado, según cómo esté la situación, hacer entender eso por parte de algunos, ¿no? o hacerlo ver, ¿no? Unidades de conservación fijas, yo creo que eso es fundamental. Eso sí es una voluntad política de un rector y de una rectora. Poner al menos 2 personas, 1 o 2 personas, según en la Universidad de Granada, mínimo 2 personas, de una manera fija, que conozcan lo que está pasando año tras año y que controlen y que hagan esas inspecciones y que gestionen esas inspecciones con todo nuestro potencial docente y de investigadores que tenemos. Y luego, por supuesto, la sensibilización e implicación de la comunidad universitaria y del resto de la sociedad. No digamos que el patrimonio universitario es desconocido, porque la sociedad no quiere llegar a nosotros, sino que tengamos en cuenta que muchas veces, y mirémonos un poquito hacia adentro, que a veces no lo sacamos lo suficiente o que nosotros mismos no nos lo creemos y no creemos que tengamos un patrimonio relevante para conservar y para mostrar. Muchísimas gracias.